Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Si ya eres parte de nuestra comunidad, muchas gracias por regresar. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha generado muchísima conversación en el mundo de las series turcas, el secreto que salvó a Demet Özdemir de Can Yaman. ¿Qué pasó realmente? Sí, lo sé, el título suena dramático y es porque la historia lo es. Vamos a desentrañar este misterio, a hablar de la química explosiva, los rumores, las tensiones, y sobre todo, de qué fue lo que, según muchos, le dio a Demet Özdemir la libertad de prosperar en su carrera. Antes de empezar, si eres fan de las series turcas, los dramas, los chismes de la farándula y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, este es tu canal. Así que si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún vídeo nuevo. Y créeme, hay muchísimas historias interesantes que contar. Empecemos por el principio. Todos los que hemos seguido Erkenci-Kuş, la serie que protagonizaron Demet Özdemir y Can Yaman, sabemos la chispa que había entre ellos. La química en pantalla era, sin exagerar, eléctrica. Podías sentirla, te atrapaba. Sanem y Can, sus personajes, se convirtieron en la obsesión de muchos, y las redes sociales explotaron con rumores de romance. Fotos, vídeos, entrevistas, todo apuntaba a que esa magia no era solo ficción. La serie, que combinaba comedia romántica con elementos de drama, fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en muchos países alrededor del mundo. La historia de Sanem, una joven soñadora que encuentra el amor en el mundo de la publicidad, y Can, un fotógrafo guapo y enigmático, cautivó a la audiencia. Y por supuesto, la interpretación de Demet Özdemir y Can Yaman fue clave para el éxito. Ambos actores demostraron una química innegable que traspasaba la pantalla. Pero, ¿qué pasó realmente fuera de las cámaras? Bueno, ahí es donde la historia se pone interesante, y donde las versiones comienzan a divergir. Los rumores se intensificaron con el tiempo, y se hablaba de una relación muy apasionada. Se decía que la conexión entre Demet y Can iba más allá de lo profesional, y que ambos actores estaban profundamente enamorados. Las fotos y vídeos filtrados donde se les veía compartiendo momentos de cercanía fuera del set, solo alimentaban la especulación. Pero al mismo tiempo también comenzaron a surgir rumores de conflictos, de tensiones en el set. Supuestamente, la fama de Can Yaman, que crecía a pasos agigantados, también traía consigo un comportamiento que al parecer, no era del agrado de todos. Se hablaba de exigencias, de control, y de una personalidad fuerte que en ocasiones, podía ser difícil de manejar. Algunos medios reportaron supuestos retrasos en las grabaciones, discusiones entre el equipo, y una atmósfera tensa que afectaba el ambiente de trabajo. Ahora, no vamos a caer en el chisme fácil. No vamos a lanzar acusaciones sin pruebas. Pero sí vamos a analizar lo que la gente, las fuentes, y los medios de comunicación, han reportado a lo largo del tiempo. Y sobre todo, vamos a hablar de cómo todo esto pudo afectar a Demet Özdemir. Se dice que la relación entre ellos llegó a un punto crítico. La intensa atención mediática, la presión de los fans que querían verlos juntos en la vida real, y las supuestas disputas, crearon un ambiente complicado. La química en pantalla, la que tanto atraía a los fans, también se convirtió en una fuente de tensión en la vida real. Imaginen la presión, cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al detalle por millones de personas. Cualquier desacuerdo, por pequeño que fuera, se magnificaba y se convertía en noticia. Y aquí es donde entramos en el secreto, al que se refiere el título. Mucho se ha especulado sobre la forma en que Demet Özdemir logró, de alguna manera, salvarse de esta situación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que logró mantener su carrera, su dignidad y su imagen, a pesar de todo el drama. Una de las cosas más importantes, y que muchos consideran clave, es la inteligencia de Demet para manejar la situación. Ella, según muchos, nunca cayó en el juego de la polémica fácil. Siempre mantuvo la calma, la profesionalidad, y se enfocó en su trabajo. Evitó dar declaraciones incendiarias, no alimentó los chismes, y siempre se mostró respetuosa. En las entrevistas siempre se mantuvo fiel a su profesionalismo, evitando hablar sobre su vida privada, y enfocándose en el éxito de la serie y su personaje. Otro factor importante fue, sin duda, su equipo. Contar con un buen manager, una buena agencia, y un círculo de confianza, es crucial en el mundo del espectáculo.
Estas personas la protegieron, la aconsejaron y la guiaron en un momento tan complicado. Supuestamente fueron ellos quienes le ayudaron a establecer límites, a tomar distancia de ciertas situaciones y a priorizar su bienestar. Su equipo se convirtió en un escudo protector, filtrando la información, gestionando su imagen y asegurándose de que Demet pudiera concentrarse en su carrera. Además, la independencia de Demet como persona y como profesional fue fundamental. Ella es una mujer fuerte con carácter y con una visión clara de lo que quiere. Supo mantener su identidad, sus valores, y no se dejó arrastrar por las circunstancias. Nunca permitió que la fama o la presión mediática la definieran. Demet siempre ha mostrado una gran seguridad en sí misma y una determinación admirable. Siempre ha tenido claro su objetivo, triunfar en la actuación y construir una carrera sólida y respetada. Y por supuesto, no podemos olvidar su talento. Demet es una actriz talentosísima, con una gran versatilidad. Supo demostrar su valía y consolidar su carrera, a pesar de todo el revuelo mediático. Su trabajo en otras series como Dodu Uneb Kaderindir demostró su capacidad para interpretar roles complejos y emocionantes. En esta serie, Demet interpreta a una joven que, tras sufrir una serie de traumas infantiles, lucha por encontrar su lugar en el mundo. Su interpretación, cargada de emoción y sensibilidad, fue aclamada por la crítica y el público. En resumen, el secreto para, digamos, sobrevivir a la tormenta fue una combinación de inteligencia, profesionalismo, un buen equipo y una fuerte determinación personal. Demet supo manejar la situación con mucha astucia, sin perder su enfoque en su carrera y en su bienestar. No sucumbió a la presión, no se dejó consumir por los rumores, y utilizó su inteligencia y su talento para salir adelante. La historia de Demet y Khan es un claro ejemplo de cómo la industria del entretenimiento, a veces, puede ser un terreno complicado. La presión, la fama, los rumores, todo puede afectar a las personas involucradas. Pero también es una muestra de cómo, con la actitud correcta, se pueden superar los obstáculos y salir fortalecido. Hoy en día, Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ha protagonizado varias series exitosas, ha ganado premios, y se ha consolidado como una estrella. Y lo más importante, parece ser una persona feliz y realizada. Su carrera continúa en ascenso y su futuro en la industria del entretenimiento es más prometedor que nunca. Es importante destacar que Can Yaman también ha tenido una carrera exitosa. Tras el éxito de Erkenci ha protagonizado varias series, tanto en Turquía como en el extranjero. Su popularidad, especialmente en países como Italia y España, le ha abierto puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Sin embargo, las circunstancias que rodearon el final de Erkenci y las supuestas tensiones con Demet Özdemir han generado un debate constante entre los fans y los medios de comunicación. La especulación sobre lo que realmente pasó y sobre el impacto que tuvo en la carrera de ambos actores sigue siendo un tema recurrente. Es crucial recordar que aunque podemos analizar y especular sobre la situación, solo ellos dos conocen la verdad completa. Lo que sí podemos afirmar es que ambos han demostrado ser profesionales talentosos y que han logrado superar los desafíos que la fama y la industria del entretenimiento les han presentado. La historia de Demet Özdemir nos enseña la importancia de la resiliencia, la inteligencia emocional y la capacidad de mantener la calma en momentos de crisis. Nos muestra que con determinación y una actitud positiva, se pueden superar los obstáculos y alcanzar el éxito. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de las series turcas y el drama de las celebridades. Hemos analizado el tema con respeto, tratando de entender qué pasó realmente, y cómo Demet Özdemir logró mantenerse en pie. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu comentario. ¿Qué opinas de la situación? ¿Crees que la actitud de Demet fue la correcta? ¿Tienes alguna otra teoría sobre lo que pudo haber pasado? Me encantaría leer tus comentarios. Y por supuesto, no te vayas sin dejar tu me gusta en el vídeo. Comparte este vídeo con tus amigos que también sean fans de las series turcas, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No te pierdas los próximos vídeos. Hay mucho más por descubrir y analizar. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Para complementar esta narrativa, podemos añadir algunas reflexiones adicionales.
El papel de la prensa y las redes sociales El fenómeno Erkencikus coincidió con el auge de las redes sociales y la globalización de las series turcas. La prensa del corazón y los blogs especializados jugaron un papel importante en la difusión de los rumores y en la creación de expectativas sobre la vida privada de los actores. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un hervidero de opiniones, teorías y especulaciones, donde los fans expresaban su apoyo a sus ídolos y compartían sus propias interpretaciones de la situación. El impacto en la carrera de Can Yaman Si bien Can Yaman también ha tenido una carrera exitosa, algunos analistas señalan que su imagen pública se ha visto afectada por ciertas controversias. Algunos de sus proyectos han sido criticados por la prensa, y su comportamiento en algunas entrevistas y eventos ha generado debate. Sin embargo, también es cierto que su popularidad sigue siendo muy alta, y que ha demostrado tener una gran capacidad para adaptarse y reinventarse. La importancia de la privacidad La historia de Demet y Can pone de manifiesto la dificultad de mantener la privacidad en la era digital. Los famosos se ven expuestos a una constante vigilancia mediática, y su vida personal se convierte en objeto de interés público. Esto puede ser especialmente complicado para los actores, que necesitan mantener una imagen pública que les permita seguir trabajando en la industria del entretenimiento. El empoderamiento femenino La trayectoria de Demet Özdemir puede ser vista como un ejemplo de empoderamiento femenino. A pesar de las dificultades y las presiones a las que se enfrentó, logró mantener su integridad, proteger su carrera, y construir una imagen sólida y respetada. Su ejemplo puede inspirar a otras mujeres a defender sus derechos, a luchar por sus sueños, y a no dejarse intimidar por las circunstancias. La evolución de las series turcas El éxito de Erkencikus y otras series turcas ha contribuido a la popularización de este género a nivel mundial. Las series turcas ofrecen una combinación de drama, romance y valores culturales que atraen a un público diverso. La historia de Demet y Can y las polémicas que la rodearon también forman parte de la evolución de esta industria y de la forma en que los actores y los productores se enfrentan a los desafíos de la fama y la exposición mediática. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un reflejo de las complejidades de la industria del entretenimiento y de los desafíos que enfrentan las celebridades en la era moderna. Es una historia de amor, drama, rumores y resiliencia que nos invita a reflexionar sobre el papel de la fama, la privacidad y el empoderamiento femenino. Y sobre todo nos recuerda que detrás de las cámaras y las portadas de las revistas hay personas que luchan por mantener su integridad y alcanzar sus sueños.